Ok, este es el resultado del ejercicio anterior que tienen que hacer. Revisen sus resultados, comparen. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es medidas de tendencia central. Ok, muy bien. Primero tenemos que ver un concepto muy sencillo, que es el de una gráfica de distribución de frecuencias. Ok, um, puede ser que tengamos la opción de tenerlos agrupados y no agrupados. Por ejemplo, que esto. Ujú. En el eje Y tenemos las frecuencias y aquí tenemos las puntuaciones en caso de que no estén agrupados, o podemos tener las frecuencias y aquí los grupos que de todos modos están dados en puntuaciones. Y vamos a ver, si son datos no agrupados, cada puntuación va a tener su propia frecuencia. Ok, entonces a cada puntuación se le puede asignar una frecuencia. Aquí a esta selecciona esta frecuencia, a esta. ¿De acuerdo? Cuando tenemos gráficas de distribución de frecuencias, entonces tenemos grupos que abarcan, que tienen cierto tamaño, ¿no? En los que cada uno tiene un límite superior y uno inferior. Y entonces, cada grupo, a cada grupo se le asignan las frecuencias de grupo. ¿Ok? Por ejemplo, el grupo 1 tenga esta, grupo 2 tenga esta. Uh -huh. Tengamos algo así. Uh -huh. En cualquiera de los dos casos se puede construir una curva que describa esa distribución. Por ejemplo, esta, que pase por aquí y baje para acá. Y aquí en los puntos intermedios de cada grupo. Que pase por aquí, por ejemplo, esta. Entonces, en general, vamos a representar a una distribución de frecuencias como una simple curva. ¿Ok? Algo así. Y puede venir entonces de tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados y de no agrupados. ¿Ok? Tener eso en mente. Ok, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son medidas que nos van a dar información eh, acerca de hacia dónde está la tendencia de, de la distribución de frecuencias. Es decir, en qué valor de x y
se reúnen más cantidad de datos y por lo tanto se tiene una mayor frecuencia. ¿Ok? Tenemos tres tipos de medidas de tendencia central básicas y vamos a ver una por una. ¿Ok? Vamos a empezar con la mediana. Y vamos a ver. ¿Cómo definimos a la mediana? Bueno, pues sería el punto medio geométrico de la distribución. De n datos. La divide en dos partes iguales de frecuencias. ¿Ok? Entonces, la mediana va a ser la puntuación de nuestra variable en la que nuestra distribución de frecuencias se divida en dos. Se denomina como ME. Y tiene la característica que va a dividir nuestra distribución de frecuencias en dos partes con igual número de frecuencias. Es decir, este lado va a tener igual al total de frecuencias entre 2 y este lado va a tener el total de frecuencias entre 2. Esa es la representación geométrica de una mediana. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cómo se consigue para datos no agrupados. Y la característica de datos no agrupados es que también vamos a considerar que no están en un formato de tabla de frecuencias. Es decir, son los datos sin modificar. Es decir, si hay 3 2 en nuestros datos, se representan los 3 2. No se pone un 2 y la frecuencia de 3. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Hay dos casos. Y vamos a ir viendo ejemplos para que les quede más claro. Cuando tenemos un número total de datos n impar, por ejemplo, cuando tenemos 17, 19, 21, 23, 5, 3, todos los números impares, datos, entonces la mediana va a ser la puntuación de la variable x con una i igual a el número de datos más 1 entre 2. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 7 datos, la mediana va a ser el dato xy con i igual a 7 más 1 entre 2. Eso es 8 entre 2 es 4, entonces la mediana va a ser el dato 4. ¿Ok? Por ejemplo, que tengamos el conjunto de datos 1, 1, 3, 5, 5, 6, 8, 8 y 9.
tenemos 3, 6, 9 datos. ¿Ok? Entonces, aquí la i de la mediana va a ser igual a, es decir, el número de datos, tenemos 9 datos más 1 entre 2. Esto es 10 entre 2, eso es 5. ¿Ok? Entonces, nuestra mediana va a ser igual a el dato 5, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra mediana tiene un valor de 5. Muy bien. ¿Qué otro caso tenemos para datos no agrupados? Observen que aquí esta representación no está en tabla de frecuencias. Hay números que se repiten. Y vamos a ver. Cuando tenemos un número de datos no agrupados par, entonces la mediana es igual a el dato i más el dato i más 1 entre 2, con i igual a n entre 2. Vamos a ver. Como vamos a tener n datos pares, no vamos a tener un dato justo en medio. En este caso, en datos impares, observen que en la mediana tenemos 4 datos a la izquierda y 4 datos a la derecha de nuestra mediana. En el caso de números pares, no tenemos un dato justo en medio. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el promedio, y es justo esto: el promedio del dato a la izquierda y el dato a la derecha de la mitad. Vamos a ver un ejemplo. Que tengamos 1, 1, 3, 5. No, ese ya lo tenemos, permítanme. Que tengamos 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.7, 0.7 y 0.9. Tenemos esos datos. ¿Cuántos datos son? Bueno, son 3, 6, 7, 8 datos. Es un número de datos impar. Perdón. Entonces, i es igual a 8 entre 2. Y eso es 4. Entonces, nuestra mediana está dada por x, 4, es decir, el dato 4, más el dato 4 más 1, que es 5, el dato 5, sobre 2. Eso es igual. Al dato 4 es 1, 2, 3, 4, es este. Y el dato 5 es este. Entonces sería 0.5 más 0.5 entre 2. Y bueno, ese es igual a 0.5. Pero pudieron haber sido valores diferentes si nos hubiera dado el promedio. La mediana caería justo en medio de estos dos datos. Y aquí pueden observar que tendríamos 4 datos a la izquierda y 4 datos a la derecha. Ok, ese es el concepto de mediana para datos no agrupados. En el caso de datos agrupados, ¿qué sucede? Bueno, aquí en los datos agrupados, como están en grupos, es necesario que tengamos una distribución de frecuencias. Aquí sí se toma en cuenta en las frecuencias. Y entonces tendríamos que la media es igual a el límite inferior más, aquí iría el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, ahorita les digo anterior a qué, entre la frecuencia absoluta de ahorita les digo qué, y esto multiplicado por el tamaño del intervalo. Muy bien, lo que vamos a hacer es identificar el intervalo donde el porcentaje acumulado se acerque
a 50%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos, ubicamos dónde estaría el 50% y vemos que está en este intervalo. Porque este intervalo al siguiente, el siguiente ya es 53.56. Entonces está en este intervalo el porcentaje del 50%. ¿Ok? 50%. Ok. Una vez identificamos ese intervalo en el que se encuentra el 50%, si es 51%, entonces ya no es ese intervalo, es el anterior, ¿ok? Vemos lo que definimos aquí. Aquí LI, me falta ponerlo así. LI va a ser el límite inferior del intervalo donde el porcentaje acumulado se acerque a 50%. Se acerque, no que lo pase. Entonces vamos a tomar el límite inferior en ese intervalo. Por ejemplo, aquí el límite inferior de este intervalo es el intervalo... perdón, aquí no estamos en intervalos. Voy a ir arriba. Aquí estamos trabajando con intervalos. Aquí el 50% estaría en este intervalo, porque en el siguiente ya tendríamos el 63%. Entonces, en este intervalo es el segundo. El límite inferior es de 3. Entonces, eso es lo que pondríamos. Y bueno, tenemos eso. ¿Qué más me falta definir? FAA es la frecuencia acumulada anterior. F sería la frecuencia, no la acumulada, la frecuencia de secas del intervalo. Y L pues es el tamaño del intervalo, ¿no? N también es el número total de datos. Es igual a la suma de las frecuencias. Ok, entonces aquí yo ya les puse esta tabla que utilizamos. Ya se las presento bien aquí. Están las frecuencias, la proporción, los porcentajes y esos tres, pero acumulados, ¿ok? Vemos que coincide la suma de las frecuencias con la frecuencia acumulada última, la suma de las proporciones con la última proporción acumulada y la suma de porcentajes con el último porcentaje acumulado. Ok, entonces vamos a calcular nuestra mediana para estos datos agrupados. Entonces vamos a comenzar con la mediana es igual a el límite inferior del intervalo donde el porcentaje acumulado es cercano al 50%. Entonces quedamos como aquí ya en este intervalo tenemos ya el 63.16, entonces el 50% está entre este intervalo, ¿ok? Que es el intervalo 2. El límite inferior de ese intervalo es 3.0 más, abrimos paréntesis, y aquí va una fracción de n entre 2,
n entre 2 es igual a 57 porque es la suma de las frecuencias. Y 57 entre 2 es 28.5. Lo voy a poner como 57 entre 2 de momento. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, fíjense que es 7. Porque la del grupo es 17, la anterior va a ser 7. Entonces aquí va un 7. Y tenemos una frecuencia de 10. La frecuencia del intervalo en el que estamos encontrando el 50% es 10. Y a esto se multiplica por L, el tamaño del grupo. Y el tamaño del grupo, si recuerdan, era de 2.9. ¿Cómo pueden verificar eso? Pues simplemente agarran cualquier grupo y restan el tamaño, el límite superior del grupo, que sería 5.9, menos el límite inferior, que es 3, y les va a dar el tamaño del grupo, que es de 2.9. Entonces, este es igual a 3.0 más, y vamos a ver, 57 entre 2 es 28.5. A eso le restamos 7, que nos da 21.5, y dividimos entre 10. Eso es 2.15, lo que multiplica a 2.9. Entonces 2.5 por 2.9 nos da 6.235, lo redondeamos a 6.24 y le sumamos 3. Eso nos da 9.24. Esa sería nuestra mediana. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Lo que sigue, otra medida de tendencia central, es la moda. Entonces, para datos no agrupados, aquí voy a poner el paréntesis que aquí ignorar frecuencias. Y en estos ya vamos a tener en cuenta las frecuencias. ¿Qué es la moda? La moda es el punto en el que se presenta la mayor frecuencia. Entonces, para datos no agrupados, esta vez si tomamos en cuenta la frecuencia, pues tendríamos que la moda está dada, es igual a la puntuación XY con I tal que F de I es la máxima. Es la mayor frecuencia que hay. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no, ninguno de estos datos nos sirve. Voy a copiar este, porque aquí no están agrupados. Y voy a poner aquí. Aquí me faltó poner ejemplo. Y aquí ejemplo. Ok, lo que quiero que hagan es que identifiquen la puntuación en la que se ubique la frecuencia mayor. Ok, en el caso de que tengamos dos frecuencias igual de grandes,
pues entonces tendríamos dos modas. Ujú. En este caso solo tenemos una moda. Quiero que lo ubiquen. Pausen el video. Ok, suponiendo que ya la hayan ubicado, vamos a identificarla. La frecuencia que se tiene más grande es esta de 9, lo cual corresponde a una puntuación de 5, ¿ok? Entonces nuestra moda simplemente va a ser la puntuación de 5, ¿ok? Ahora, en el caso de datos agrupados, vamos a ver. Tendríamos que la moda es igual a el límite inferior, ahorita les digo de qué, más, esta vez si la anterior fue del punto de la mediana, pues ahora va a ser del grupo con mayor frecuencia, que se llama intervalo modal. Ahorita lo aclaro eso. Esto sería la frecuencia posterior y la frecuencia anterior más la frecuencia posterior. El tamaño del grupo. Vamos a ver a qué nos referimos. El límite inferior del intervalo modal. Esto, el intervalo modal va a ser el intervalo cuyo grupo tenga la mayor frecuencia de grupo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar de nuevo estos datos. Copiar. Ok, vamos a ubicar la columna de frecuencia de grupos y vemos que la frecuencia mayor se ubica aquí, ¿no? Es 19. Eso corresponde al grupo 3, que tiene un intervalo de 5.9 y 8.8. Muy bien, entonces el límite inferior va a ser 5.9. Ahora, ¿qué me falta definir? F subíndice P va a ser la frecuencia posterior. FA es la frecuencia anterior. L va a ser el tamaño de grupo. Y N es el número de datos. Que es lo mismo que la suma de las frecuencias, ¿ok? Recuerden que ¿por qué es lo mismo que la suma de las frecuencias? Bueno, porque si esta frecuencia representa que tenemos 7 datos en este intervalo, 10 datos en este intervalo, 19 en este intervalo y 17 en este y 4 datos en este intervalo. Entonces, si sumamos todo, va a ser el número de datos totales. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Ok. Identificamos nuestro grupo modal y vamos a ver. La moda va a ser igual a va a ser el límite inferior del intervalo modal, que quedamos que era este intervalo, 5.9 a 8.8, entonces el límite inferior es 5.9.
y después sigue más. Esto es la frecuencia posterior entre la frecuencia anterior más la frecuencia posterior. La frecuencia posterior es 17, es la frecuencia del grupo posterior, es 17. Y ahora, la frecuencia del grupo anterior, que es 10, más la frecuencia del grupo posterior, que es 17. Y todo esto se multiplica por el tamaño del grupo, que si recuerdan era 2.9. ¿Cómo lo pueden obtener? Bueno, pues ven el intervalo que describe a los límites inferiores y superiores, y simplemente restan el límite superior menos el límite inferior. Eso nos da 2.9. Esto es igual a 5.9. 17 entre 10 más 17, que sería 17 entre 27. Eso nos da 0.629, que redondeamos a 63, por 2.9. Y sería 5.9 más 0.63 por 2.9, que es 1.83. Y a eso le sumamos el 5.9. Nos da 7.72. Esa sería la moda de nuestros datos agrupados. Ok. Finalmente vamos a ver uno de los más utilizados, y es el concepto de media. Es una medida de tendencia central muy utilizada. ¿Cómo lo podemos describir? Bueno, es el punto de equilibrio de la distribución de frecuencias. Ok. Vamos a ver. Ok. Para datos no agrupados. Aquí de nuevo ignoramos frecuencias. O mejor dicho, no las ignoramos, sino que no las calculamos. Es decir, trabajamos con los datos en sí. Si tenemos una lista de 3 unos y un 4, dejamos los 3 unos como están. Entonces, aquí la media, que la representamos de esta forma, estaría dado por la suma de los datos entre el número de datos. De nuevo, n es igual a la suma de fi. Ok. Si se toma en cuenta las frecuencias, entonces la media es igual a, por ejemplo, es igual a la puntuación i por la frecuencia de la puntuación i entre el número total de datos. Aquí, por ejemplo, que no tengamos datos agrupados, que tengamos un 1, 1, 3, 5, 3 y 1. Pues entonces tendríamos
datos no agrupados en los que se ignoran las frecuencias o no lo estamos representando por frecuencias, y entonces el promedio sería 1 más 1 más 3 más 5 más 3 más 1 entre el número de datos, que son 6 datos. Eso nos da 2 más 3 son 5, más 5 10, más 3 más 1 son 14, entre 6, eso es 7 tercios, lo que nos da 2.33. Entonces nuestro promedio es 2.33. Nuestro promedio o media. Se le llama también así. Promedio. Ok. En caso de que lo hiciéramos con representación de frecuencias, pues esto qué sería? Sería una tabla en la que tuviéramos la puntuación y la frecuencia, ¿ok? Entonces tenemos tres puntuaciones, la puntuación 1, la puntuación 3 y la puntuación 5, y tendríamos frecuencias de 3 unos, 2 3 y un 5, ¿ok? En este caso la media sería la suma de la puntuación por la frecuencia, entonces sería 1 por 3 más 3 por 2 más 5 por 1, ¿ok? Ok, voy a quitar el por porque se confunde como una X. Entonces sería 1 por 3 más 3 por 2 más 5 por 1. Entre el número total de datos que vuelven a ser. La suma de las frecuencias es 3 más 2 más 1. Entonces sería la suma de las frecuencias es igual a 6. Tenemos 6 datos y esto sería 1 por 3 son 3 más 3 por 2. Bueno, lo voy a hacer aquí. Sería 3 más 3 por 2 son 6 más 5 por 1 son 5. Y esto es igual a 3 más 6 son 9 más 5 son 14 sextos, que es lo mismo que 7 tercios. Y esto es igual a 2.33. Entonces nos da lo mismo, solo cambia la forma en cómo lo calculamos. Si tenemos representación original, sin calcular las frecuencias, o ya calculando puntuaciones y frecuencias, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Y finalmente, para datos agrupados. Entonces aquí vamos a necesitar algo que se llama la marca de clase, que vamos a denominar como XY. Recuerden que en los datos agrupados, déjenme copio esto. Aquí ya no tenemos puntuaciones sino grupos. Entonces definimos la marca de clase para poder calcular la media. Y esta marca de clase va a estar dada por el límite inferior de, del grupo I más el límite superior del grupo I entre 2. Es decir, es el promedio de los grupos, de los intervalos de los grupos. Cuando ya tengamos las marcas de clase, entonces ahora sí, X va a ser igual a lo mismo, la suma, esta vez no serían las puntuaciones, sino la marca de clase por la frecuencia entre el número total de datos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos aquí a calcular a XY. Esta va a ser la columna de XY. Va a ser así. Esta es marca de clase. Aquí va a ser XY. Y aquí vamos a tener la marca de clase de 0.1 y 3 es 0.1 más 3.0 entre 2 y nos da 1.55. La de 3.0, la del grupo 2, la marca de clase sería 3.0 más 5.9 entre 2, lo cual nos da 4.45. Entonces, ustedes hagan las siguientes tres columnas, pasen el video y realícenlo por favor. Páusenlo.
Ok, ya que lo tengan, comparen los resultados. Yo lo tengo aquí. Y ahora sí, vamos a calcular la media, que estaría dada por la suma de las marcas de clase XY por la frecuencia del grupo FI. ¿Ok? Entonces, del grupo 1 sería XY 1.55 por la frecuencia, que es 7, más del grupo 2, la marca de clase es 4.45 por la frecuencia es 10, más 7.35 por la frecuencia, que es 19, y completen el resto de la suma. Pausen el video y lo reanudan cuando lo tengan listo. Ok, entonces ya deberían haber completado la suma y recuerden que tienen que dividir entre el número total de datos, que son 57, y eso les da 423.25 entre 57, lo cual nos da un resultado de 7.42. ¿Ok? Esa sería nuestra media. Muy bien, pues estos son los principales medidas de tendencia central para distribuciones de frecuencias. Uh, La siguiente clase vamos a ver cómo se representan gráficamente en una gráfica de distribución de frecuencias que sea algo así. Donde quedaría la mediana, la media y ¿qué sería? La mediana, la media y la moda. Y vamos a ver otros tipos de medida, ya no de tendencia central, sino de la forma de la distribución. Ok, pues muchas gracias. Bye.